Hola chicos, bienvenidos a este video donde vamos a ver cómo realizar la construcción de triángulos en GeoGebra y luego hallar su área y su perímetro. Antes de comenzar, repasemos juntos la clasificación de triángulos. Bueno, sabemos que los triángulos se pueden clasificar según la longitud de sus lados y según sus ángulos. Según la longitud de sus lados, pueden ser equiláteros cuando tienen sus tres lados iguales, isósceles cuando dos lados son iguales, o escaleno cuando ninguno de sus lados son iguales. Ahora bien, la clasificación según sus ángulos, podemos ver un triángulo rectángulo cuando tiene un ángulo recto, un triángulo acutángulo cuando tres ángulos de él son agudos, y un triángulo obtusángulo, cuando un ángulo es obtuso. Dicho esto, podemos comenzar con la construcción de triángulos en GeoGebra. En primer lugar, vamos a comenzar con la construcción de un triángulo equilátero. Triángulo que tiene tres lados iguales. Esto quiere decir que es un polígono regular, ¿sí? Para ello, generalmente, podemos basarnos en la medida de uno de sus lados, ¿sí? Vamos a comenzar graficando un segmento de longitud dada con la herramienta. Marcamos desde dónde queremos que comience el segmento y marcamos una longitud, por ejemplo, 5. Una vez graficado el segmento, podemos ir a la herramienta polígono regular. Vemos que acá abajo nos dice polígono regular, 2 puntos, luego el número de vértices. Entonces, marcamos la opción, marcamos un punto, marcamos el otro punto que va a simbolizar uno de sus lados, ¿no es cierto? Y nos da la opción, la pregunta de cuántos vértices queremos que tenga. Entonces, para que sea un triángulo, le decimos que sean 3 vértices. Y así ya tenemos la construcción de un triángulo equilátero, ¿sí? Un polígono regular. Bueno, ahora vamos a realizar la construcción de un triángulo isósceles. También podemos comenzar por indicar un segmento de longitud dada para que sea nuestra base. Indicamos un punto de inicio y de longitud, por ejemplo, vamos a poner 4. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para que sus otros dos lados sean iguales? Nos vamos a ayudar con la herramienta de circunferencia, ¿sí? En este caso vamos a usar la de circunferencia radio, ¿sí? Porque es la que nos va a ayudar en el caso de que nosotros tengamos o sepamos el valor de los otros dos lados. Seleccionamos el centro y luego ingresamos el radio. Vamos a seleccionar como el centro el vértice D de nuestro triángulo e indicamos el radio. El radio en este caso va a ser la longitud de el lado que nos falta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner 5. Nuestra base era de 4. Vamos a hacer un triángulo isósceles de base 4 y sus lados congruentes son de 5. Y aquí tenemos una circunferencia. ¿Pero qué hacemos con esa circunferencia? Ahora tenemos que graficar otra en el otro extremo del segmento con el mismo radio. Vamos a circunferencia de centro y radio, nos posicionamos sobre el extremo del segmento J, que va a ser el centro de nuestra circunferencia, y hacemos clic. Nos pregunta el radio. Y acá indicamos el mismo radio que la circunferencia anterior, de 5. OK.
Ahora tenemos dos intersecciones entre esas circunferencias, ¿sí? Vamos a marcarlas. Vamos a la opción intersección, marcamos una circunferencia y la otra circunferencia. Estos puntos se denotan como G y F. Cualquiera de estos dos puntos nosotros podemos elegir para que sea uno de los vértices de nuestro triángulo. Ahora bien, vamos a elegir el punto G. Vamos a la opción de polígono y graficamos nuestro triángulo. Ya tenemos nuestros tres vértices, ¿sí? En base a ellos vamos a graficar. Nos posicionamos sobre el vértice D, hacemos un clic, vamos hasta el vértice E, hacemos otro clic, vamos al vértice G, hacemos clic y para cerrar nuestra figura volvemos al vértice D. Y así nos queda graficado nuestro triángulo isósceles. Ahora, si queremos ocultar esta circunferencia, vamos a nuestro panel de izquierda y ocultamos el punto F, que no utilizamos, la circunferencia D y la circunferencia C. También podemos ocultar el segmento que nos ayudó a darle valor al lado, ¿sí? El segmento J. Así nos queda graficado solamente nuestro triángulo. Vamos a graficar ahora un triángulo escaleno, que tiene esos tres lados distintos. Vamos a comenzar graficando uno de sus lados mediante la herramienta de segmento de longitud dada. Nos posicionamos donde queremos que esté la base de nuestro triángulo y hacemos clic. Ahora nos pregunta la longitud del segmento. Le vamos a indicar, por ejemplo, que sea de 6 centímetros. Ahora nuevamente nos ayudamos con las herramientas de circunferencia, de centro y radio. Elegimos la opción y hacemos clic en el punto H, que va a ser el centro de nuestra circunferencia. Ahora, como radio, vamos a indicarle el valor de otro de sus lados, ¿sí? Por ejemplo, 4. Le damos OK. Ya tenemos graficada una circunferencia. Ahora vamos a graficar otra en el otro extremo del segmento. Elegimos la opción, nos posicionamos en el punto I, que es el extremo del segmento de base, y nos pregunta el radio. Ahora, tenemos un lado de 6, otro lado de 4, y este lado tiene que ser distinto a estos dos. Vamos a decirle que sea de 7. Ahora vamos a la opción de intersección y marcamos las intersecciones entre las dos circunferencias. Nos quedan definidos los puntos J y K. Cualquiera de ellos podemos tomar para que sea uno de los vértices de nuestro triángulo. Vamos a tomar el punto J y vamos a formar nuestro triángulo escaleno. Seleccionamos la opción de polígono y vamos seleccionando cada vértice. Seleccionamos el vértice H, luego el vértice I, luego el vértice J y finalmente nuevamente el vértice H. Así nos queda definido el triángulo escaleno. Ahora, si queremos, podemos ocultar las circunferencias que utilizamos como referencia, el segmento que utilicemos al principio y el punto K que no utilizamos, ¿sí? Ocultamos el punto K, ocultamos la circunferencia, la otra circunferencia y el segmento K. Así nos queda determinado nuestro triángulo escaleno. De esta manera finalizamos la construcción de tres tipos de triángulos. Un triángulo equilátero, donde todos sus lados son iguales, un triángulo isósceles, donde dos de sus lados son iguales, y un triángulo escaleno, donde todos sus lados son distintos.
Bien, vamos a ver entonces ahora cómo podemos graficar triángulos teniendo como dato alguno de sus ángulos. Vamos a comenzar graficando un triángulo rectángulo. Vamos a la herramienta segmento según longitud dada y vamos a construir la base de nuestro triángulo. Vamos a elegir la longitud que queremos, voy a ponerle 5. Y ahora vamos a la opción de ángulo dada su amplitud, ¿sí? Vamos a seleccionar el extremo M, luego el punto L y vamos a definir la amplitud de nuestro ángulo. Como es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Y le damos OK. De esta manera nos queda definido nuestro ángulo de 90 grados. Ahora seleccionamos la opción de semirrecta y seleccionamos como origen de la semirrecta el punto L y que pase por el punto M', ¿sí? Ahora bien, si nosotros conocemos otro de sus ángulos, podemos graficar el otro ángulo que conocemos en cualquiera de los vértices del triángulo. O, por ejemplo, si conocemos la longitud de alguno de los lados, podemos graficarlo mediante circunferencias en alguno de los extremos de este segmento. Vamos a graficar una circunferencia de centro y radio. Por ejemplo, yo quiero decir que la longitud de mi hipotenusa valga 7. Selecciono como centro de mi circunferencia el punto M y como radio 7. Ahora voy a la opción de intersección y marco la circunferencia y la semirrecta que grafiqué. De esta manera nos va a denotar cuál es la intersección entre la semirrecta y la circunferencia. Ese va a ser nuestro vértice. Seleccionamos entonces ahora la opción de polígono y definimos nuestro triángulo. Comenzamos por el punto L, que es uno de nuestros vértices, vamos hacia el punto M, luego hacia el punto N, que es la intersección entre la semirrecta y la circunferencia que graficamos, y finalmente el punto L. De esta manera nos queda definido nuestro triángulo rectángulo. Ahora podemos ocultar nuestra circunferencia y nuestra semirrecta que nos sirvieron de guía. Ocultamos la circunferencia R y la semirrecta M. También podemos ocultar el punto M', que hace referencia al ángulo que nosotros habíamos graficado. Lo ocultamos y nos queda definido nuestro triángulo rectángulo. Ahora vamos a construir un triángulo acutángulo, donde sus tres ángulos son agudos, ¿sí? Vamos a comenzar graficando un segmento de longitud dada, que va a ser la base de nuestro triángulo, y indico qué longitud debe tener mi segmento. Yo quiero que tenga 7 centímetros. Ahora bien, mi triángulo va a tener un ángulo de 45 grados, otro ángulo de 60 grados y otro ángulo de 75 grados. Los tres ángulos son agudos. Vamos a comenzar graficando el primer ángulo. Vamos a la opción de ángulo dada su amplitud y como queremos que nuestro ángulo de 45 grados esté sobre el vértice O, seleccionamos en primer lugar el punto P y luego el punto O. Nuestro ángulo va a ser de 45 grados y va
a estar en sentido antihorario. Esto es muy importante porque nuestro ángulo debe girar desde el segmento S hacia la izquierda, ¿sí? En sentido antihorario. Ahora le damos OK. Luego graficamos una semirrecta que parta desde el punto O y pase por el punto P'. Ahora graficamos otro ángulo que tenga como vértice el punto P. Este ángulo va a tener 60 grados. Seleccionamos la opción de ángulo dada su amplitud y primero seleccionamos el punto O y luego el punto P. Este ángulo va a girar en sentido horario. Por eso debemos cambiar acá el ítem. Seleccionamos sentido horario e indicamos que tenga 60 grados. Le damos OK y nos queda definido nuestro ángulo. Ahora seleccionamos la opción de semirrecta y graficamos una que parta desde el punto P y que pase por el punto O'. Como vemos, ya tenemos una intersección entre ambas semirrectas. Vamos a denotarla con la opción de intersección. Seleccionamos primero una semirrecta y luego la otra. Nos queda definido el punto Q. Este ángulo, por definición, sabemos que va a medir 75 grados, pero también podemos medirlo utilizando la opción de ángulo. Para esto podemos seleccionar 3 puntos o 2 rectas. En este caso vamos a seleccionar primero el punto O, luego el punto Q y finalmente el punto P. De esta manera nos queda definido nuestro tercer ángulo y como vemos mide 75 grados. Ahora vamos a definir nuestro polígono, nuestro triángulo. Elegimos la opción de polígono y hacemos clic en cada uno de sus vértices. Primero el punto O, luego el punto Q, luego el punto P y para finalizar nuevamente el punto O. De esta manera nos queda definido nuestro triángulo acutángulo. Si queremos podemos ocultar las semirrectas que utilizamos como referencia. Ocultamos la semirrecta A y la semirrecta T. También podemos ocultar el segmento S que graficamos al principio. Ahora vamos a construir un triángulo obtusángulo, donde uno de sus ángulos es obtuso. Seleccionamos la herramienta segmento de longitud dada y construimos la base de nuestro triángulo. Seleccionamos la longitud del segmento y le damos OK. Ahora decidimos en cuál de los extremos del segmento se va a posicionar nuestro ángulo. Y seleccionamos la opción de ángulo dada su amplitud. Yo quiero que el vértice de mi ángulo sea el punto S. Entonces selecciono primero el punto R y luego el punto S. Defino de cuántos grados será mi ángulo. Voy a poner 150, por ejemplo. Y que sea de sentido horario. De esta manera queda definido nuestro ángulo de 150 grados. Ahora graficamos una semirrecta que parta desde el punto S y pase por el punto R'. Ahora bien, ¿cómo puedo hacer para que uno de mis lados, en este caso
el que se va a encontrar sobre la semirrecta SR', mida 5 centímetros. Para esto selecciono la herramienta de circunferencia, centro y radio, me posiciono sobre el vértice S, que será el centro de mi circunferencia, y defino el radio de mi circunferencia, que será la longitud del lado que quiero definir. En este caso, quiero que sea de 5 centímetros. Le doy OK y me queda definida mi circunferencia. Luego selecciono la opción de intersección y defino la intersección entre la circunferencia y la semirrecta. De esta manera tenemos un lado definido de 5 centímetros, que es el lado determinado por el segmento ST. Ahora podemos definir la construcción de nuestro triángulo obtusángulo mediante la herramienta polígono. Para ello seleccionamos el punto R, luego el punto S, luego el punto T y finalmente el punto R nuevamente. De esta manera se define la construcción de nuestro triángulo obtusángulo. Si queremos, podemos ocultar la circunferencia y la semirrecta que utilizamos de referencia. En este caso es la circunferencia C1 y la semirrecta F1. También podemos ocultar el segmento B. Bien, entonces de esta manera ya finalizamos la construcción de diferentes tipos de triángulos. Ahora vamos a ver cómo podemos hallar su perímetro y su área. Para hallar su perímetro, buscamos la herramienta distancia o longitud. La seleccionamos y nos posicionamos sobre el polígono que construimos, sobre nuestro triángulo que queremos conocer su perímetro. Y lo seleccionamos. De esta manera nos indica el perímetro del polígono. De igual manera podemos conocer el perímetro de cualquiera de los triángulos que graficamos con anterioridad. Por ejemplo, veamos el perímetro de nuestro triángulo acutángulo. El perímetro de nuestro triángulo OQP es igual a 18,40. Finalmente, para conocer el área de cualquiera de nuestros triángulos, vamos a la opción de área y seleccionamos de igual manera como realizamos con el perímetro el triángulo que queremos conocer su área. Por ejemplo, nuestro triángulo escaleno. Lo seleccionamos y nos indica el área de nuestro triángulo. De igual manera podemos realizar la misma operación con cualquiera de nuestros triángulos. Veamos por ejemplo el área de nuestro triángulo rectángulo. El área es de 12,24. Antes de finalizar, repasemos lo que veníamos dando durante el desarrollo de este video. Para comenzar, construimos diferentes tipos de triángulos. Construimos un triángulo equilátero que tiene todos sus lados iguales mediante la herramienta polígono regular. Construimos un triángulo isósceles y un triángulo escaleno mediante las herramientas de segmento, dada una longitud, y circunferencia de centro y radio. También construimos un triángulo rectángulo, un triángulo acutángulo y un triángulo obtusángulo mediante las herramientas de semirrecta y ángulo dada su amplitud. Y hallamos el área y el perímetro de diferentes triángulos mediante las herramientas de distancia o longitud y área. De esta manera damos por finalizado este video sobre la construcción de triángulos en GeoGebra y la determinación de sus perímetros y sus áreas.